Hoy día vamos a ir a una palabra del Señor. La semana pasada empezamos un breve episodio, capítulo, se puede decir, acerca de cómo la palabra de Dios afectó a la Reforma Protestante del siglo XVI. Ya la semana pasada vimos cómo la palabra de Dios, ¿cierto?, se vio reflejada, y específicamente vimos el tema de la profecía, la revelación, cómo la revelación, la profecía afecta a la vida de las personas, y en este caso afectó la vida de un movimiento del siglo XV, siglo XVI, se formó lo que conocemos como la Reforma Protestante, y de donde venimos nosotros, hermanos. Y hoy día, dentro del mismo contexto, hay una lectura de la palabra de Dios. Vamos a buscarla, que se encuentra en Lucas, no que sea en Lucas, que se encuentra en Lucas 24:32. Mientras mi esposita ahí está descargando el PowerPoint, yo igual voy a avanzar. Bien, y vamos a leer del versículo 13 al 32, para que tengamos el contexto, ¿ya? El versículo en cuestión es el versículo 32, pero antes vamos a entender el contexto de este versículo que vamos a ver. Dice: 2 de los discípulos, nos ponemos de pie por favor y lo leemos en voz alta todos juntos. 1, 2, 3. 2 de los discípulos iban ese mismo día a una aldea llamada Maús, situada a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y empezó a caminar con ellos. Pero sus ojos estaban incapacitados para reconocerlo. Él les preguntó: ¿de qué vais discutiendo por el camino? Se detuvieron con semblante abatido. Uno de ellos, llamado Cleofas, dijo: seguramente tú eres el único forastero en toda Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado allí estos días. Y les preguntó: ¿qué ha sucedido? Y ellos respondieron: lo de Jesús Nazareno, un profeta poderoso en hechos y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los sumos sacerdotes y nuestros gobernantes le condenaron a muerte y le crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que Él fuera quien había de redimir a Israel. Sin embargo, ya han pasado 3 días desde que todo esto pasó. El caso es que unas mujeres de nuestro grupo nos han dejado inquietos, porque de madrugada han estado en el sepulcro. Y al no encontrar su cuerpo, han venido contando que tuvieron una visión en la que unos ángeles le dijeron que Él vive. Algunos de los nuestros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal y como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús entonces les dijo: ¡ay, insensatos! ¡Qué lentos sois para creer todo lo que los profetas anunciaron! ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas antes de entrar en su gloria? Y empezando por Moisés y siguiendo por los profetas, le fue explicando cada uno de los pasajes de las Escrituras que se referían a él mismo. Llegaron a la aldea a donde se dirigían, y él hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le rogaron insistentemente: quédate con nosotros. Quédate con nosotros. Ya es tarde y la noche se está echando encima. Jesús entró y se quedó con ellos,
Y estando sentado a la mesa, Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no estaba ardiendo nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo instante emprendieron el camino de regreso a Jerusalén y allí encontraron reunidos a los 11 y a otros que estaban con ellos y les dijeron: es cierto que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos a su vez contaron lo que les había sucedido en el camino de Maús y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Amén, hermanos. Amén. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por la lectura de tu palabra. Señor, que en este día nos estás hablando, Padre, y nos vas a hablar de que las Escrituras están vivas y nuestros corazones deben arder por tu palabra. Señor, te damos gracias porque estando estos discípulos, Señor, cabeza gacha, muy deprimidos, se iba cada uno a su lugar, tú se les desapareciste en el camino y les hablaste las Escrituras. Y ellos pasaron de estar deprimidos a estar enardecidos por tu palabra. Señor, que a nosotros nos suceda lo mismo en este día, independiente de cómo hayamos venido, que hayamos venido con un poco del corazón alicaído, con un poco, Señor, de depresión, o enteramente deprimidos, o inclusive alegres, Señor. Señor, haz que nuestro corazón arda con tu palabra. Te pedimos, Señor, que estemos atentos a tu palabra y que ella nos encienda el corazón. En el nombre de Jesús. Padre, también asimismo vamos a revisar el ejemplo de cómo tus hijos, Señor, en la Reforma del siglo XVI, sus corazones se enardecieron por tu palabra. Eso es prueba de que tú tocas la historia y eres el Señor de la historia. En esta historia, Señor, en el siglo XXI, en el año 2024, en estos días, Señor, aleluya, estás tomando un pueblo, Señor, y los estás levantando, lo estás enardeciendo, ardiendo su corazón. Nosotros queremos ser parte de ese pueblo, de estar con un corazón ardiente y encendido. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus asientos, hermanos. El versículo que vamos a ver es el 32. Versículo 32, que nos dice: y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos hablaba las Escrituras? Amén. Bien, hermanos, este versículo nos ofrece un vistazo a la experiencia de los discípulos en el camino a Emaús. Estos discípulos que habían estado en Jerusalén se regresaban a su casa porque ellos se les había ido la esperanza. Pero aquí sucede algo, que el mismo Jesús resucitado se les aparece. Y para ellos estaban velados los ojos. Y lo vieron como un extranjero. Pero Él les explicó las Escrituras y lo que decían acerca de Él mismo. En este momento de revelación, que fue un momento de revelación, sus corazones ardieron porque la palabra de Dios tiene el poder, hermanos, de transformar, iluminar y de dar vida. Gloria a Dios. Hoy, hermanos, al profundizar en este pasaje,
consideraremos cómo las Escrituras siguen siendo vivas y activas en nuestra vida diaria. Y cómo a lo largo de la historia su poder transformador se ha visto claramente en el movimiento de la Reforma Protestante. Hermanos, el impacto que ha tenido la Reforma Protestante nos recuerda que la palabra de Dios es más que un texto antiguo. Es la voz misma de Dios que nos llama a una relación más profunda y auténtica con Él. Gloria a Dios. Al igual que los discípulos en el camino de Emaús, también nosotros necesitamos experimentar el ardor en nuestros corazones. Una llama que solo puede ser encendida por la verdad de las Escrituras. Esta llama nos impulsará a buscar a Dios con pasión, hermanos, y a vivir de acuerdo con su voluntad. Gloria al Señor. Que Dios bendiga esta exposición de su palabra. Amén. Vamos a ver 4 tópicos en esta hora. El contexto, el análisis del texto, el ejemplo de la Reforma Protestante como un ejemplo histórico y la aplicación contemporánea. ¿De qué forma podemos aplicar este texto a nuestras vidas? Amén. Iremos entonces al contexto del pasaje. Bien, hemos leído el versículo 13 al 35, donde ahí nos muestra el pasaje, nos muestra el contexto de lo que sucedió. Ahora voy a puntualizar a modo de resumen de las cosas que sucedieron allí. Primero, están los discípulos en el camino de Emaús. Estos no eran del grupo de los 12, pero eran del grupo de los 70, de los 120. Y aquí hay algo interesante. El primero, la ubicación y tiempo. Emaús, que era una aldea situada a unos 11 kilómetros de Jerusalén, cerca. ¿Y esto sucedió cuándo? El mismo día de la resurrección, ¿cierto? El mismo día de la resurrección. En el verso 13 dice, y aquí dos de ellos iban el mismo día, o sea, el día de la resurrección, a una aldea. Después nos habla de los discípulos. Estos 2 seguidores de Jesús, que había uno, nos dice el nombre de uno, el verso 18. ¿Cómo se llamaba uno? Cleofas. Es un bonito nombre para un hijo, ¿no? Cleofas. Ahora, lo interesante, hermanos, es que no eran parte de los 11 principales, pero eran discípulos. Y ellos estaban desanimados y confundidos por los eventos recientes. El verso 17 dice, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis? ¿Qué conversaciones? Les dijo el extranjero, ¿cierto? Que era Jesús, pero para ellos era un extranjero. Y les preguntó, ¿qué conversaciones, qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras caminan? ¿Y por qué estáis tristes? O sea, cuando alguien está triste, hermanos, usted lo puede notar, ¿cierto? Por más que intente estar feliz, se le caen los ojos, se le cae la cara y usted puede discernir cuando está triste. Gloria al Señor. Este extranjero que era Jesús les había discernido. Y aquí nos habla del estado emocional y espiritual. ¿Cuál era el estado emocional? Era tristeza y desilusión. En el verso 21 dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. O sea, la esperanza de todo el pueblo, la esperanza de años de espera, de 3.000 años de espera, estaba puesta en Jesús. Porque Él les estaba diciendo, nosotros esperamos que Él nos liberaría. Así que estaban destruidos, con tristeza, desilusión. Y había una confusión también ellos tenían
por los reportes de la tumba vacía. En el verso 22 y 24 nos dice que la tumba estaba vacía y que habían ido unas mujeres, después habían ido los discípulos, pero ellos no creían mucho. O sea, la verdad que no habían creído porque ellos habían escuchado, pero se habían ido hacia Emaús. Después, hermanos, encontramos algo hermoso, que Jesús resucitado se le aparece. Hermanos, esto es interesante. Jesús es resucitado, se les apareció, ¿cierto?, al grupo de los 12, a las mujeres, y nosotros diríamos, bueno, los escogió a ellos a aparecerse porque ellos eran especiales. Pero sin embargo, en estos discípulos, que eran, por decirlo así, del montón, no eran del montón, sino eran especiales también. Y hermano, déjenme decirle que nosotros somos especiales cada uno para Dios. Que Dios no hace acepción de personas. Dios para cada uno es un tesoro invaluable. Amén. Entonces, aquí encontramos que el encuentro inicial, ¿cierto? Jesús se acercó y caminó con ellos, pero ellos no lo reconocían. Qué interesante es, hermanos, en el versículo 15 y 16, donde dice que los ojos estaban velados. O sea, tenían una venda. Hermanos, nosotros nos podemos tener a Cristo al frente de nosotros, hablándonos por medio de alguien, ¿cierto? Y no le vemos. ¿Cuántas veces nos ha sucedido eso? Que hemos tenido los ojos velados. Y ahí es necesaria la revelación. La palabra revelación. Sí. Bueno, ahí acércamelo igual. Entonces, hermanos, el encuentro inicial, Jesús se acercó y caminó con ellos, pero ellos no le reconocieron. Lo que estaba hablando yo es que los ojos de ellos estaban cerrados. ¿Y cuántas veces nuestros ojos también están cerrados a la verdad de Dios? Es necesaria esa revelación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se revela a quien quiere Dios revelarse. No es del que quiere, ¿cierto? Ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Gloria a Dios. Número 2. Sus ojos estaban velados hasta el momento apropiado. Muchas veces nuestros ojos parece que nosotros no vemos nada. Pero Dios tiene un propósito, Dios tiene un para qué y un por qué. Gloria al Señor. Y después encontramos la explicación de las Escrituras. Jesús lo reprende por su falta de fe. En el versículo 25-26 les dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y ahí comenzó desde Moisés, o sea, desde el Génesis, pasando por los profetas, y les explicó las Escrituras, hermanos. Y se les explicó las Escrituras concernientes al mismo. Hermanos, qué tremendo es cuando Jesús, por ejemplo, en Lucas 4:18, Jesús entra a la sinagoga, ¿cierto? Y él toma el libro de Isaías, ¿se acuerdan? Y él dice: porque el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los ciegos, y todo el tema. Y después de eso cierra el libro y los mira a todos y le dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. ¡Wow, hermano! ¡Qué tremendo! Eso mismo es lo que le está hablando aquí Jesús a los discípulos. Le está diciendo: desde Génesis hasta este momento, todo habla acerca de mí. La énfasis
el énfasis en la necesidad del sufrimiento del Mesías antes de su gloria. También les habla de la revelación y el reconocimiento. Los discípulos invitan a Jesús a quedarse con ellos, verso 29. El del verso 30 al 31 nos dice que Jesús, por fin, se le abren los ojos. ¿Y cuándo se le abrió los ojos? Cuando partió el pan. Hermano, cada vez que nos juntamos a abrir el pan, a compartir la palabra, se nos abren los ojos. Gloria a Dios. Podemos estar distraídos, podemos venir con el corazón cargado, podemos venir con la mente llena de pensamientos, pero hermanos, la palabra de Dios es más cortante que espada de doble filo, es viva y es eficaz. ¡Aleluya! Y corta, y penetra. ¿Y qué es lo que sucedió el verso 31? Que inmediatamente desapareció de su vista. Y aquí encontramos el verso 32, donde encontramos la reacción de los discípulos. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos? Reconocen retrospectivamente el impacto de las enseñanzas de Jesús. O sea que es retrospectivo. Hay una mirada hacia atrás y ellos dicen, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Y el verso 33 al 35 regresan inmediatamente a Jerusalén. Miren, ellos ¿a dónde iban? A Emaús. Y a Emaús seguramente iban a volver a sus oficios, a sus casas. Pero la revelación y el abrir los ojos y el enardecer el corazón, ¿qué nos hizo? Volver a Jerusalén. Volver al propósito, hermano. Puede que nosotros nos distraigamos del propósito de Dios, y eso es verdad, porque somos seres humanos. Pero siempre el Señor, con una palabra tuya, bastará para sanarnos. Que nos vuelva al propósito, nos vuelva al camino a Jerusalén. Bendito sea Dios. Hermano, Dios quiera que con esta palabra Dios te vuelva al propósito y vuelvas a caminar camino a Jerusalén. Bendito sea Dios. Amén. Este contexto, hermanos, es fundamental para entender la profundidad del versículo 32. La transformación que vemos aquí de los discípulos de un estado de desilusión a uno de entusiasmo y comprensión ilustra el poder de las Escrituras cuando son usadas correctamente y correctamente interpretadas y aplicadas. Hermanos, aquí tenemos la explicación maravillosa de Jesús. Jesús es el expositor de las Escrituras por preeminencia. Gloria al Señor. La experiencia en el camino de Emaús también sirve como modelo de cómo Cristo mismo interpreta las Escrituras. Jesús fue un intérprete de las Escrituras y el máximo intérprete de las Escrituras. Y Él proporciona una base para la hermenéutica o la interpretación cristocéntrica. Aleluya. Esto fue tan importante para la iglesia del primer siglo y posteriormente para la iglesia del tiempo de la Reforma protestante. Gloria al Señor. Amén. Ahora iremos al análisis del texto. Quiero ver con ustedes los versículos, el pequeño análisis que haremos. Que dice, no ardía nuestro corazón en nosotros. Ahí está marcado, no ardía nuestro corazón en nosotros. Bueno, la palabra griega para ardía implica un fuego intenso. El significado literal es estar encendido o estar quemando. En la literatura griega este término se usaba para describir fuegos intensos o pasiones fuertes. Aquí lo que está hablando es que el verbo ardía
o la palabra griega ardía, era un fuego intenso. Y es un fuego que no se apaga, hermanos. Es un fuego continuo. Porque aquí la forma es, para los que saben un poquito del lenguaje, es participio presente pasivo. ¿Qué es lo que quiere decir? Que es activo, que está allí participando presente en el tiempo. Gloria al Señor. También nos habla de la metáfora, no ardía en nuestro corazón la metáfora de la emoción y convicciones espirituales profundas. ¿Qué es lo que simboliza el fuego, hermanos? Porque aquí está hablando de arder, ¿cierto? De arder. ¿Qué es lo que ardía? Ardía como fuego, que había un fuego dentro de ellos. Entonces el simbolismo bíblico del fuego habla de la presencia divina, de la purificación y también del juicio. En este contexto sugiere una experiencia emocional y espiritual intensa y transformadora. La verdadera comprensión, hermanos, de las Escrituras, aleluya, la verdadera comprensión de las Escrituras produce una respuesta emocional, espiritual y profunda. Gloria a Dios. Segundo, mientras nos hablaba en el camino. Ahí está marcada el texto. La importancia de la enseñanza oral de las Escrituras. Hermanos, tenemos el libro. Bendito sea Dios. La semana pasada vimos la invención de la imprenta, ¿cierto? De Gutenberg en 1400, que la tecnología, un avance maravilloso. Pero la palabra de Dios siempre se transmite por vía oral. Siempre vía oral. Refleja la tradición judía de la enseñanza rabínica. El énfasis está en la exposición del versículo, pero va también en la explicación. No solo en la lectura, sino en la explicación. ¿Se acuerdan la semana pasada que nosotros veíamos que decía la bienaventuranza, bienaventurado el que lee? Y el que lee se estaba refiriendo al lector de la congregación. Pero esa lectura no era solamente un repetir, sino que había una explicación, lo que estamos haciendo aquí ahora. Gloria al Señor. Sugiere un diálogo interactivo, no un monólogo. Gloria al Señor. Segundo, el papel de Jesús como intérprete supremo. Jesús como el cumplimiento de las Escrituras en Mateo 5:17. Nos habla de la autoridad para interpretar. En Mateo 5, 21, 22 dice, oísteis que fue dicho, ¿cierto? Pero yo digo, ahí da un énfasis a su interpretación. Pero yo digo, más yo digo, Jesús es tanto el objeto de la interpretación como el intérprete de las Escrituras. Gloria al Señor. Y tercero, nos habla cuando nos abría las Escrituras. El verbo abrir sugiere una revelación progresiva. Aquí yo tengo en mi Biblia es un regalo que me hicieron la semana pasada, es la versión 2020 de la Reina Valera. Usted sabe que la Reina Valera tiene distintas versiones, ¿cierto? 1909, 1960, nosotros ocupamos la 1960, pero aquí está la 2020. Y es bastante buena. Y dice lo mismo, ¿no? En el verso 32, dice, ¿no estaba ardiendo nuestro corazón cuando nos hablaban en el camino? Pero aquí dice, en vez de abrir, nos dice, ¿y nos explicaba las Escrituras? Explicaba. Hermanos, explicar las Escrituras. Es abrir las Escrituras. Gloria a Dios. Implica una apertura completa. Se usa en los contextos para abrir el entendimiento o abrir el corazón. Sugiere que la comprensión de las Escrituras es un proceso que requiere iluminación divina. Aquí hay una explicación, pero no es una explicación humana, sino que está el Espíritu Santo soplando en cada uno de nosotros
y está recibiendo lo que usted necesita. Y eso es lo maravilloso, hermanos, de la palabra de Dios. Porque yo puedo predicar un sermón, ¿cierto? Pero a cada uno va recibiendo su parte. Cada uno recibe lo que necesita. Gloria a Dios por eso, hermanos. Amén. Nos habla también aquí que establece la centralidad de Cristo en la interpretación bíblica. Jesús interpreta toda la Escritura en relación consigo mismo. Gloria al Señor. Esto hace algo Cristo que conecta el Antiguo y el Nuevo Testamento en una narrativa unificada. Vale decir, los 66 libros en la palabra de Dios. No es como algunos creen, el Antiguo Testamento solo para Israel, ¿cierto? Que muchos creen eso. Y el Nuevo Testamento para la iglesia. No, son los 66 libros. Gloria al Señor. Amén. Bien, entonces, aquí hay verdades que las vamos a resumir en el análisis del texto. Que son 5 verdades. La primera, la comprensión de las Escrituras no es meramente intelectual. Es intelectual, sí, pero no es solamente intelectual, sino que involucra el corazón y las emociones. O sea que involucra la ortodoxia, la ortopraxis y la ortopatía, que son intelecto, el corazón y las emociones. Amén. Segundo, la verdadera interpretación bíblica debe centrarse en Cristo. Eso es lo que nos dice este texto. Debe centrarse en Cristo y su obra redentora. Gloria al Señor. La interpretación bíblica que no se centra en Cristo, que está centrada en otras cosas y que no está centrada en la redención, no es una verdadera interpretación. Tercero, la enseñanza efectiva de las Escrituras debe buscar no solo informar, sino que también debe transformar. Ahora, es mi deseo, hermano, que esta palabra de Dios transforme tu corazón. Y yo, y los predicadores de acá, y todos los hermanos, ponen el corazón cuando predican, ¿cierto? Pero la obra la hace Dios. No la hace uno. Pero es la intención del corazón que uno quiere que la palabra penetre tu corazón y seas transformado. Aleluya, en un nuevo hombre, mudado en un nuevo hombre como Saúl. Aleluya, que era Saúl un hombre terco y se convirtió en un hombre especial por la unción del Espíritu Santo. Hermanos, también cuarto, la iluminación del Espíritu es necesaria. No hay transformación si no hay iluminación del Espíritu. Y es necesaria para una comprensión profunda de la palabra de Dios. Hermanos, esto es continuo. Continuo. Tú no te puedes quedar con la información que recibiste el año pasado. No puedes quedarte con la revelación del instituto o lo que estudiaste en forma personal. Tienes que estar constantemente expuesto a la palabra de Dios, porque la iluminación del Espíritu es necesaria para que crezcas en profundidad. Y al crecer en profundidad vas a echar raíces y va a venir un terremoto grande y no te va a mover, hermanos. Quinto, la exposición bíblica debe buscar abrir las Escrituras, o sea, explicar las Escrituras. La exposición bíblica que tiene que tener ese norte de explicar, revelar su significado más profundo y su aplicación. Bendito sea Dios. Amén. Bien, hermanos, iremos a la Reforma Protestante como un ejemplo histórico.
la Reforma Protestante. Cómo las Escrituras transformaron la Iglesia y el mundo en el siglo XVI. Primero, la Reforma Protestante como un ejemplo histórico del poder transformador de las Escrituras. Encontramos que Martín Lutero y el redescubrimiento de las Escrituras. En el siglo XVI, hermanos, el monte Agustín Martín Lutero se convirtió en una figura central de la Reforma. Yo quiero decir algo. Quiero decir que nosotros no estamos desconectados de la historia. Parece que sí. Al parecer parece que sí. Sobre todo nosotros chilenos de ascendencia, la mayoría pentecostal, como que la historia de la iglesia no nos convence mucho. Pero cuando uno la empieza a estudiar, se empieza a encontrar que es nuestra historia. Es nuestra historia, la historia de la iglesia es nuestra historia. Sucedió en Europa, nosotros estábamos en Chile, en el sur del mundo, pero somos de los mismos. Bendito sea Dios. Entonces, hermanos, ¿cuál es la idea de este mes? Este mes es conocer la Reforma, abrazar la Reforma. Nosotros que nos llamamos reformados justamente por eso. Justamente porque hombres y mujeres fueron impactados por el Espíritu Santo en el siglo XVI y de ahí la iglesia se dividió. Se dividió en una iglesia romana, una iglesia reformada, protestante, una iglesia conforme al mundo y una iglesia conforme al Espíritu. Bendito sea Dios. Entonces es importante ver aquí Martín Lutero y el redescubrimiento de las Escrituras. En el tiempo de Lutero sí existían las Escrituras, pero existían en latín. Así que lo primero que él hizo, ¿qué fue? Traducir las Escrituras en la Biblia al idioma del pueblo. Eso se llama, una palabra técnica, el idioma vernáculo. No sé si tú lo has escuchado, vernáculo. Se refiere al lenguaje del pueblo. En el siglo XVI, el monje Agustín Martín Lutero se convirtió en una figura central en la Reforma. Uno de sus mayores legados fue la traducción de la Biblia al alemán popular, en un tiempo donde la Biblia estaba disponible solo en latín, un idioma que muchos no comprendían. Lutero sintió profundamente que cada persona debía tener el acceso a la palabra de Dios en su lengua materna. Gloria al Señor. Ese fue un gran aporte de Martín Lutero, y Martín Lutero fue la primera Biblia, él tradujo la Biblia en alemán, ¿cierto, Rodrigo? ¿Y en qué año más o menos se publicó? Como en el 1500 y tanto. Sí, más o menos 1540, por ahí, se publicó la Biblia en alemán. La Biblia en alemán de Martín Lutero, y que este próximo año estará aquí, el facsímil, ¿cierto, Rodrigo? Ustedes saben que Rodrigo es administrador y director de un museo bíblico, y la semana pasada aquí tuvimos la Biblia de Gutenberg. ¿Alguien la vio? ¿Tuvo el placer de venir a verla? ¿Entendió lo que decía? No, pues está en latín. Estaba en latín. Pero bueno, era así la Biblia, hermano mío. Segundo, el énfasis en la predicación basada en la Biblia. Para nosotros es normal que alguien abra un versículo, lo lea y explique. Pero antes no era normal. Los expositores de la Biblia no exponían la Biblia, sino que lo que hablaban era cualquier cosa menos la Biblia. Bueno, hoy día sucede lo mismo. Sucede que usa la Biblia como pretexto, pero la gente hace lo que se llama una eisegesis. ¿Dije bien? ¿O eusegesis? ¿Ei o eu? Ei. Eisegesis. La eisegesis quiere decir que mis ideas, lo que yo pienso, lo expongo.
Y eso no debe ser, hermanos. Yo antes, como predicador carismático, yo hacía eso. Yo exponía mis ideas que estaban cercanas a la Biblia, pero mi idea era lo que yo sacaba y lo exponía. Pero ahora hay una gran diferencia, que ahora me veo obligado a hablar lo que dice la Biblia. Y lo que dice la Biblia no muchas veces es difícil de poder escuchar lo que dice la Biblia, porque uno tiene muchas ideas, ¿me entiendes? Entonces, uno tiene que acallar la voz y poder escuchar y leer. Hay que leer mucho, sobre todo leer los antiguos, leer a la historia, porque con eso uno se enfoca y se centra. Porque la verdad es una verdad histórica, ¿cierto? No es una verdad nueva, es una verdad histórica. Gloria a Dios. Entonces, Lutero no solo tradujo la Biblia, sino que también promovió la predicación centrada en las Escrituras. En sus sermones se enfatizó la importancia de que la palabra de Dios fuera la base para la enseñanza y la proclamación. Segundo, Juan Calvino y la importancia de la exégesis bíblica. Aquí, eso lo encontramos como el modelo de la interpretación. Para nosotros, reformados, entendemos que Calvino y muchos reformadores, ellos interpretaron las Escrituras de tal manera que eran rigurosos en el texto bíblico, eran rigurosos. La interpretación exigía un análisis. Eso se llamó exégesis. La exégesis, hermanos, no es otra cosa que un estudio analítico de la Biblia de manera rigurosa. Vale decir, sus comentarios sobre las Escrituras se convirtieron en una guía para la interpretación fiel de la palabra de Dios. Yo, hermanos, muchas veces comparo las interpretaciones que yo hago de la palabra de Dios y las comparo con los grandes de la Biblia, con Calvino, con Agustín, porque por ahí hay algo de verdad en ellos. Y es importante, hermanos, poder leer y releer el texto y el Espíritu Santo te va confirmando. Calvino creía que era esencial entender el contexto. La aplicación, hermanos, algo importante de la Escritura es que la Escritura tiene que ser interpretada según el contexto, ¿cierto? ¿Y quién fue el primero en hablar de eso? Fue Calvino. Era esencial entender el contexto y el significado original de los textos bíblicos para aplicarlos correctamente en la vida de los creyentes. Lo segundo fue la doctrina de la claridad de las Escrituras, o también conocida como la doctrina de la perspicuidad. Perspicuidad, difícil palabra, pero mejor decir claridad de la Escritura. Esta doctrina, hermanos, sostiene que en algunas partes de la Biblia pueden ser difíciles de entender, pero el mensaje central del Evangelio es claro y accesible para todos. Esto subraya la importancia de que cada creyente busque entender y aplicar la palabra de Dios en su vida diaria. En nuestra búsqueda de la verdad no debemos desanimarnos si encontramos pasajes difíciles. La promesa, hermanos, es que el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. Aleluya. Debemos acercarnos a las Escrituras entonces con corazones abiertos, listos para recibir lo que Dios quiere revelarnos. Amén. Y tercero, el tercer aporte que hizo la Reforma a la Escritura fue que la Reforma fue un regreso a las fuentes, lo que se denomina en latín ad fontes. Ad fontes. El Renacimiento fue el movimiento histórico, ¿saben? Del Renacimiento, ¿cierto? En que este dio el contexto para el movimiento de la Reforma. Y el humanismo, hermanos, fue clave para volver a las fuentes originales. El humanismo del siglo XV, XVI no es el mismo humanismo de ahora, ¿ya?
Porque si nosotros decimos humanismo, estamos interpretándolo de acuerdo a hoy, ¿cierto? Estamos hablando del humanismo del siglo XVI, que era un regreso a las fuentes del griego, ¿me entiendes? Y en este caso, en la Biblia, era un regreso a las fuentes originales del griego bíblico y del hebreo. Entonces, aquí encontramos que hay un énfasis en los idiomas originales del hebreo y el griego. La Reforma también marcó un regreso a las fuentes originales de la Escritura. A través del estudio del hebreo y el griego, los reformadores buscaban comprender mejor el texto y el significado de los textos bíblicos. Hermanos, al estudiar nosotros las Escrituras en su lengua original, podemos comprender mejor el corazón de Dios y su mensaje para nosotros. Esta revisión, la de 2020, es una revisión del texto de acuerdo a los escritos originales. Entonces, por ejemplo, veíamos con Andrés delante que llegamos temprano, y en Génesis, ¿cierto? Dice, y Adán conoció a Eva. Eso dice la 60, ¿cierto? Y si alguien no conocedor de la Biblia dice conoció, dice, ¿qué quiere decir? Como que la conoció, le dijo hola, chao, y tuvo un hijo. Le tocó la mano. Le tocó la mano y tuvo un hijo. Pero ¿sabe qué es lo que dice aquí? Y se unió. La 20. Es más fácil entender que se unió a que conoció, ¿cierto? Está diciendo que hubo intimidad. Gloria al Señor. Entonces, es interesante, hermanos, cómo hay un énfasis, y ese énfasis lo tenemos nosotros, hermanos. Nosotros por eso estamos diciendo, nosotros hablamos griego o sacamos palabras en hebreo, no por creernos algo o por decir, oh, hermano, he estudiado. No es por eso. Es para que entiendan que debemos volver al original para entender lo que dice en sí la Biblia. Porque la Biblia fue escrita en idiomas originales que no son lenguas prácticamente muertas para nosotros. Y la Reforma, como un regreso a las fuentes, tuvo un rechazo de tradiciones no basadas en las Escrituras. Los reformadores rechazaron muchas tradiciones y enseñanzas que no estaban fundamentadas en la Biblia. Eso mismo lo tenemos que hacer nosotros hoy, hermano. Nosotros, por gracia de Dios, hemos rechazado muchas enseñanzas que teníamos al principio, pero las rechazamos ¿por qué? Porque no se ajustaban a la Escritura. Esta fue una parte esencial del movimiento reformador de aquellos años. Volver a la Escritura como la única autoridad en asuntos de fe y práctica. Lutero, Calvino y otros se atrevieron a desafiar las enseñanzas de la iglesia de su tiempo con la convicción de que solo la palabra de Dios debe guiar nuestras creencias y acciones. Aleluya. En nuestra vida actual, hermanos, debemos ser críticos con las tradiciones y enseñanzas que recibimos. Nosotros nos debemos preguntar, esta pregunta tiene que estar siempre en nosotros. ¿Se basa en las Escrituras? ¿Lo que predicó el pastor se basa en las Escrituras? ¿Lo que estoy pensando yo se basa en las Escrituras? ¿Se basa en las Escrituras lo que está hablando el hermano? Por muy elocuente, porque le salgan chispas por las manos, le salga rayos por los ojos, ¿es bíblico? ¿Estamos dispuestos a confrontar nuestras propias creencias con la luz de la palabra de Dios? Eso es difícil, hermanos, pero nosotros lo estamos haciendo. Y por eso también aquí no está tan lleno. Porque nosotros creemos que la palabra de Dios nos debe confrontar el pecado, como me decía mi hermano Patricio. Amén. Gloria a Dios. Esto requiere humildad y disposición para dejar de lado cualquier cosa que no refleje la verdad de las Escrituras. Amén. Y hermanos, el último punto, la aplicación contemporánea. A medida que consideramos el tema Escrituras vivas, corazones ardientes,
Es esencial que reflexionemos sobre cómo podemos aplicar esta verdad en nuestra vida diaria y en el contexto actual. Eso es interesante, hermano, porque hasta ahí el sermón sería bonito. Hablo de la historia, hablo de hace 507 años, ya bien. Pero esta palabra es viva y es eficaz. Y debe arder en nuestros corazones. Las Escrituras no solo son un relato antiguo, hermanos, son la palabra de Dios. Y su poder transformador sigue siendo relevante y vital para nosotros hoy. Así que en esta sección vamos a ver el desafío. Primer desafío. Desafío de la indiferencia bíblica en la era digital. Hermanos, a nosotros nos ha tocado vivir un tiempo maravilloso. En comparación con el siglo XVI, siglo XVIII, ¿a quién le gustaría volver a vivir el siglo XVIII? Con todas las comodidades del siglo XVIII. ¿O no? Uno en forma romántica dice, bueno, sí me gustaría, pero después pensándolo bien, no había pastadientes, no había confort, no había esto, mejor me quedo aquí. Uno dice, ¿no? Pero hay un desafío, hermanos. Vivimos en un mundo saturado de información. La era digital nos ofrece un acceso sin precedentes a una multitud de contenidos. Pero esta abundancia puede llevarnos justamente a la indiferencia hacia las Escrituras. En un tiempo donde las distracciones son constantes, es fácil dejar que la Biblia se convierta en un libro más. Hermanos, este es un llamado a despertar en nosotros un deseo renovado por las Escrituras. Necesitamos establecer hábitos que nos permitan interactuar con la palabra de Dios. Esto puede incluir la lectura diaria, la meditación sobre los textos y la participación en estudios bíblicos. Gloria al Señor. Número 2, tenemos ese desafío. Número 2, la importancia de la exposición bíblica en la iglesia contemporánea. ¿Qué importancia, hermanos, tenemos de ser calvinistas según el sentido interpretativo de las Escrituras? En nuestra búsqueda por profundizar las Escrituras, es vital que nuestras iglesias se valoren y practiquen la exposición bíblica. La exposición bíblica o predicación expositiva es el acto de enseñar la Escritura de manera clara y fiel, permitiendo que el texto hable por sí mismo. La exposición bíblica. Este enfoque es vital para cultivar una comunidad que ama y respeta la palabra de Dios. Hermanos, nosotros como congregación debemos valorar y buscar enseñanzas que estén fundamentadas en las Escrituras. Esto implica no solo escuchar, sino también participar activamente en el estudio de la palabra de Dios y en la discusión sobre su aplicación en nuestras vidas. Gloria al Señor. Tercero, tecnología y acceso a las Escrituras. La tecnología ha cambiado. Hermanos, en apenas 500 siglos ha cambiado de unos caracteres móviles que se hacía en la imprenta a tener digitales. Hoy en día podemos tener la Biblia en nuestros teléfonos. Es impresionante cómo yo veía y aquí veía hermanos ahí con su teléfono. Gloria a Dios. En las tabletas y computadoras, lo que nos da un acceso sin precedentes a la palabra de Dios. Sin embargo, esta ventaja también viene con el desafío de utilizar este acceso de manera efectiva. Animemos a cada miembro de la iglesia a utilizar la tecnología para profundizar su relación con las Escrituras. Gloria al Señor. Amén. Que la tecnología, hermanos, se convierta en una herramienta que nos acerque más a Dios y que nos ayude a vivir con nuestros corazones ardientes. Y por último, recuperar el asombro ante las Escrituras. Uno de los mayores desafíos, hermanos, que enfrentamos hoy es la pérdida de asombro de las Escrituras. ¿Por qué? Porque están allí. ¿Por qué? Porque las vemos, porque las leemos, porque las sabemos, las conocemos desde niños.
A menudo podemos convertirnos tan rutinarios en nuestra lectura bíblica que perdemos de vista la maravilla y la profundidad de la palabra de Dios. Hermanos, se nos olvida que el centurión le dijo a Jesús: una palabra tuya bastará para que mi siervo sea sano. Gloria al Señor. Una palabra de Dios. Un buen ejercicio para recuperar este asombro es abordar la lectura bíblica con una actitud de oración y expectativa. Vale decir, esperando al Señor, esperando que me hable. Antes de abrir las Escrituras, tener un tiempo de oración, pedirle al Espíritu Santo que nos revele su verdad y nos ayude a ver lo sorprendente de cada pasaje. Hermanos, tenemos que trabajar en eso. Trabajar en eso. Gloria al Señor. Amén. Y por último, la conclusión. Hermanos, en este día hemos visto cómo las Escrituras son vivas y poderosas. Aleluya. Son capaces de transformar nuestros corazones y vidas. Al reflexionar sobre el impacto histórico de la Reforma Protestante, recordamos que el acceso a la palabra de Dios ha cambiado vidas y continúa haciéndolo hoy. Hoy, en pleno siglo XXI, del año 2024, Dios sigue impactando con la misma palabra que usó Jesús. Bendito sea Dios. Hermanos, que hoy podamos reflexionar, que al regresar a nuestros hogares, a nuestros lugares, podamos buscar en las Escrituras, a que dejemos que la palabra de Dios penetre en nuestros corazones y que permita que ese ardor se convierta en una acción. Que no solamente, ¡ay, qué rico la palabra!, sino que yo pueda actuar. Recordemos estas palabras de Jesús a los discípulos. Recordemos las palabras de los discípulos que decían: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros? Hermanos, pónganse de pie. Que ese ardor sea nuestro diario vivir, hermanos. Y que las Escrituras sigan siendo nuestra guía y nuestra luz. Dice la palabra de Dios: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Y cuál es la respuesta? Con guardar tu palabra. Atesorar, obedecer. Hermanos, ¿a cuántos están sintiendo ese fuego en el corazón? ¿Cuántos sienten arder ese fuego en el corazón? Que no sea solo de ahora, hermanos, sino que sea algo constante. Oremos al Señor. Aleluya, te alabamos, Señor. Padre Celestial, te damos gracias por la maravillosa y viva palabra que nos has dado en este día. Hoy nos hemos reunido para escuchar tu voz a través de las Escrituras y hemos sido recordados del poder transformador que tiene en nuestras vidas. Te pedimos que cada uno de nosotros, al salir de este lugar, pueda llevar consigo ese ardor en el corazón que solo tú puedes encender. Señor, ayúdanos a ser estudiantes diligentes de tu palabra, a sumergirnos en ella diariamente, permitiendo que podamos profundizar en nuestros corazones y mentes. Que cada versículo que leamos nos transforme y nos impulse a vivir de acuerdo a tu voluntad. Te pedimos, Señor, también que nos des la valentía y nos des la pasión para compartir esta verdad con aquellos que nos rodean. Que nuestras vidas sean un testimonio del poder de las Escrituras, así como lo fue la Reforma Protestante. Señor, que podamos tener la Reforma Protestante como un ejemplo vivo de que tú lo puedes hacer de nuevo en nosotros. Señor, tú lo harás otra vez porque siempre lo haces en cada generación. Que podamos ser una luz encendida, guiando a otros a experimentar el amor y la gracia que se encuentra en ti. Señor, en este momento entregamos nuestras luchas, entregamos nuestras dudas y entregamos nuestras preocupaciones a ti.
Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Padre, te damos gracias. Gracias por cada corazón aquí presente. Y oramos para que todos seamos transformados por tu palabra, para tu honra y tu gloria. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.